bíblico que hoy has dado a la iglesia para enseñar fielmente lo que tú quieres comunicar a través de él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Dios Trino, o Hechos del Espíritu. Todos los hechos que marcaron el avance y el establecimiento del reino de Dios a partir de la ascensión de Cristo. Y en este momento vamos a leer Hechos 18, versículo 18 al 28. El título de esta enseñanza es La iglesia afirmada y su avance imparable. La iglesia afirmada y su avance imparable. Hechos 18, 18 al 28. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta preciosa sección. En Cristo Jesús nos presentamos delante tuyo. Amén y amén. Esta sección sigue entonces ampliando todos los detalles del avance eficaz del Evangelio. ¿Cómo fueron establecidas formalmente todas las obras misioneras? La forma ordenada en que cada misionero cumplió con la misión que le fue asignada. Hechos de los Apóstoles nos ha mostrado el imparable avance del reino de Dios a pesar de todos los enemigos que se han levantado, enemigos externos y enemigos internos. También nos ha dejado ver cómo Dios de manera providencial organiza todas las cosas y provee de todos los medios para que la palabra de Dios avance y cada uno de los escogidos, sin importar el lugar en el que se encuentre, puedan escuchar el Evangelio. Hemos visto de manera particular la labor misionera de Pablo y hasta acá hemos visto los 2 viajes misioneros que él ha efectuado. Hoy veremos cómo finaliza su segundo viaje misionero, pero también cómo inicia su tercer viaje misionero. Cómo este siervo de Dios no se queda quieto a pesar de que cada día suma más heridas en su cuerpo, a pesar de que físicamente cada vez cuenta con menos fuerzas, pero su fervor por Dios y por el Evangelio, en lugar de disminuir, aumenta.
La estructura de esta sección es muy puntual. Del 18 al 22 veremos cómo termina entonces el segundo viaje misionero que Pablo emprendió para extender el reino. En el versículo 23 veremos el inicio de este viaje misionero y su propósito: afirmar a los cristianos. Y del 24 al 28, un instrumento afinado por Dios. Veamos entonces del versículo 18 al 22. Luego de Pablo entonces cumplir su misión en Corinto, navega a Siria, pero viaja con dos hermanos que fueron de mucha utilidad en la sección anterior, con Aquila y con Priscila. Pero en este viaje hacen una parada particularmente en Éfeso. Y se queda allí Aquila y Priscila, y nos narra el texto que él se detuvo a debatir con los judíos y a seguir predicando el mensaje de Cristo. Fue tal la fidelidad, la claridad y la contundencia con la que lo hizo, que le pidieron que se quedaran. Pero él, entendiendo el deber que tenía de seguir avanzando en su tarea, parte y les notifica que si Dios quiere, él regresará. En este ejercicio vemos entonces los frutos en Éfeso. Vemos cómo la palabra del Señor había dado fruto en este lugar y varios creyentes se habían unido a la iglesia local que allí empezó mediante la predicación del Evangelio. Pero surge una pregunta interesante. ¿No sería un momento oportuno para que Pablo descanse? ¿No sería un momento justo para que un hombre que ha viajado desde que conoció al Señor, ha sido azotado, ha sido encarcelado, descanse? El texto nos muestra que aunque había debilidad física, su espíritu ardía por llevar las buenas nuevas. Dice también que Pablo había hecho un voto, y esto causa curiosidad. El voto específicamente que se está mencionando acá es el voto del Nazareno. Pero si Pablo ha creído en Cristo, ha entendido que todo el ritual ceremonial, que todo el ritual civil en cierto sentido, se ha cumplido y ha quedado atrás el propósito para el que había sido establecido, y ahora el creyente tiene todo en Cristo Jesús, ¿por qué hizo este voto? Los eruditos están un poco divididos con respecto a la postura y la razón. Algunos afirman que este voto lo hizo para agradecer a Dios por toda la bondad mostrada durante toda su tarea misionera hasta este momento. Y toma este voto no con interés de violentar lo que Dios establece en Cristo Jesús, sino viendo que éste no atentaba en nada contra las mismas doctrinas que él predicaba. Otros sencillamente expresan que la razón de este voto, más que un ejercicio de gratitud, buscaba tener unión, un punto de conexión con los judíos para poder predicarles con mayor facilidad, al ver que su interés no era ni dañar ni atacarle, sino verdaderamente predicar al Dios de la Escritura. Independientemente de la posición que podamos asumir, creemos también que estos dos puntos no se oponen entre sí y que Pablo naturalmente caminaba con un corazón agradecido, pero siempre buscando puntos de conexión, no solo con los gentiles, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, sino también con los judíos, pues es su pueblo y es un pueblo que amaba. Podríamos entenderlo con las mismas palabras que él expresó en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley. En Corintio podemos aprender entonces que cualquier proceder que Pablo haya utilizado para tener conexión con el pueblo judío lo tenía claro.
entendía el propósito y sabía que él ni estaba sujeto a la ley, ni necesitaba de estos rituales ceremoniales para sumar algo a la salvación que ya había recibido por gracia y mucho menos para su santificación. Pablo nos ha mostrado su virtud para leer el contexto en el que él se desenvuelve. Lo hizo con los judíos, lo sigue haciendo, con los gentiles, lo sigue haciendo con los judíos. Pero ¿qué más nos muestra Pablo en esta situación? Un correcto acercamiento a aquellos a quienes les iba a predicar el evangelio. Mis hermanos, hay que mirar con mucho detenimiento este texto. Recordemos que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que describe acontecimientos, no es un libro normativo en doctrina, no es un libro prescriptivo. ¿Y por qué hago esta mención? Porque muchos utilizan este pasaje para justificar cualquier práctica que se le ocurra a un hombre para atraer personas a la iglesia. Y dicen, pues si Pablo hizo el voto de Nazareo para poder compenetrarse con los judíos, ¿por qué nosotros no podemos hacer un concierto o ciertas actividades que son agradables en el mundo para atraer a los gentiles? Pues mis hermanos, eso es utilizar un hecho y un suceso particular como doctrina o como excusa. Nosotros debemos respetar los mismos lineamientos que el Señor ha establecido para dar a conocer su evangelio, sin ignorar el contexto y el momento de transición propio en el que Pablo y la iglesia se encontraban. Nosotros no podemos utilizar un pasaje como este para justificar prácticas que no están en la Escritura, diciendo que las hacemos para querer ganar a los que no han creído. Porque cuando utilizamos prácticas del mundo para atraer al mundo en la iglesia, tendremos que preservar prácticas mundanas para que el mundo no se vuelva a ir. Y el propósito no es atraer y entretener la carne de los hombres. Nuestro propósito es predicar fielmente el evangelio para que todo el que es pueblo de Dios sea añadido a su cuerpo de manera legítima. Cuando utilizamos actividades mundanas para tratar de atraer a la gente, vamos a tener que seguir haciendo cosas mundanas para retenerla. El deber de la iglesia es usar los medios legítimos que Dios ha establecido para atraer a esas ovejas perdidas que necesitan encontrarse con el príncipe de los pastores. ¿Qué nos dice este texto? También nos enseña que luego de despedirse, Pablo viaja ¿a dónde? Versículo 23. Arribando a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Qué importante es esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, termina su segundo viaje misionero y ¿a dónde va? A la iglesia en Jerusalén para cumplir el voto que había establecido, pero luego va a la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan cuál fue la iglesia que envió a Pablo a las misiones? Antioquía. Pablo nos muestra que aunque era apóstol, vivía articulado y reconociendo la iglesia local que lo comisionó. Ni Pablo, siendo apóstol, caminó en su tarea misionera desconociendo la iglesia local de la cual hacía parte. Y esta sección es muy importante porque en vida de Pablo podemos entender que los mismos apóstoles entendían que Dios estableció la iglesia, reguló su funcionamiento y dio un orden que debe permanecer. Qué importante es tener esto en cuenta, porque si los hombres que hoy dicen servir a Dios fueran fieles a la palabra de Dios, no existiría tanto evangelista y tanto apóstol que se manda a sí mismo y no está sujeto a ninguna iglesia local. Mis hermanos, la autoridad principal Dios la entregó a la iglesia, no a ruedas sueltas. Un hombre que no anda sujeto a una iglesia local
no es un nombre digno de ser creído y digno de ser escuchado. Las iglesias forman iglesias, no hombres separados del cuerpo de Cristo. Hay un orden y la Escritura lo enseña. ¿Qué hace entonces Pablo? Da un reporte de toda la labor obtenida, anuncia todos los frutos que se hicieron evidentes en cada uno de los lugares que había sido. Permanece tiempo con la iglesia, reconoce la autoridad de la iglesia. ¿Pero qué hace Pablo? ¿Desiste de su labor? No, como ya lo habíamos dicho, su fervor por el Evangelio y por Cristo sigue intacto. Ahora tiene más cicatrices en su cuerpo, ahora tiene menos fuerzas físicas que antes, pero su espíritu también arde con mayor fuerza que cuando emprendió su primer viaje. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 23 al 27. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto es el trabajo misionero. ¿Dónde están los aviones de lujo, los yates privados, las mansiones? Es un hombre que pagaba el precio por la palabra. Tenía razones para no seguir viajando, todas. ¿Quién podría decirle, no descanses, Pablo? Si Pablo hubiera tomado la decisión de no hacer el tercer viaje misionero, ¿quién podría refutarle esa decisión al ver su cuerpo y las heridas de su tarea? Pero este hombre sabía que todo lo que él es y lo que él poseía era para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Así que luego de dar reporte a la iglesia, de compartir con los hermanos, inicia una vez más su viaje misionero, su tercer viaje misionero. ¿Y por qué lo hace? Más adelante lo miraremos en detalle, pero Pablo bien escribe Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Este era su motor. No era obtener recompensas en esta tierra. No, era cumplir con la comisión asignada. Así esto implicara entregar su vida por completo. Pablo amaba a su Salvador, amaba la extensión del Evangelio. Versículo 23, ¿cómo emprende entonces este tercer viaje? Y después de estar allí algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. La Escritura entonces nos muestra que emprende su tercer viaje y dice algo claro, lo hace en orden. Empieza a ir región por región afirmando a los creyentes. El propósito del tercer viaje era consolidar, afirmar a los que ya habían creído, animarlos a permanecer firmes, fortalecerlos para que siguieran creciendo en su fe.
¿Y por qué es importante ver esto? Ya lo hemos hablado en todo el desarrollo de Hechos. Una verdadera obra misionera no es solo establecer una misión, es acompañarla hasta que se convierta en una iglesia local. Es acompañarla hasta que dentro de su interior salgan ancianos y pastores maestros que enseñen a las ovejas. ¿Y quién hace esto? Otra iglesia local. La iglesia de Antioquía comisiona a Pablo para seguir en esta tarea de afirmar a la iglesia. Pablo nunca actúa como una persona independiente, aunque tenía en cierto modo la autoridad para hacerlo. Nunca caminó como rueda suelta. Siempre estuvo sujeto a una iglesia local. Por eso la Biblia no permite estas ideas particulares que a veces, guiando un corazón rebelde, dan lugar a: yo no creo en ninguna iglesia, ahora yo inicio mi propia idea de iglesia. Decir esto es afirmar que el Señor no ha sido capaz de preservar un pueblo fiel a través de la historia. La iglesia debe ser reconocida, amada y valorada tal y como el Señor la tiene en alta estima. Así que Pablo entonces comienza a afirmar a los hermanos, comienza a trabajar en cada uno de los lugares en los que estuvo. Mis hermanos, esto debe quedar claro en nuestra memoria como iglesia local. Nosotros creemos en la importancia de establecer obras misioneras serias. Por eso nosotros como iglesia no somos una rueda suelta. Siempre estamos buscando el acompañamiento de hermanos ancianos, de iglesias afines en identidad doctrinal, para que, como lo enseña nuestra confesión de fe bautista de 1689, en un acto de amor y en relación cordial podamos acompañarnos en nuestro caminar para cuidarnos mutua, firme y amorosamente, para no desviarnos a derecha e izquierda, respetando la autoridad de cada iglesia local, sin tener injerencia o algún tipo de autoritarismo sobre otra iglesia local, pero sí acompañándonos a través de la Escritura. Como iglesia creemos en el gobierno local, pero en la necesidad de tener relaciones que nos permita asociarnos para cuidarnos los unos a los otros. En medio de este ejercicio, Lucas se detiene en un suceso que se dio en Éfeso. ¿Recuerdan quién quedó en Éfeso? Aquila y Priscila. Y en el versículo 24 ahora nos narra un instrumento apasionado, pero un instrumento que necesitaba ser afinado. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Lucas hace un énfasis que vale la pena observar. Apolos era de Alejandría. Alejandría era el centro intelectual más importante de este momento. Aquellos que habían sido formados en Alejandría tenían un amplio dominio sobre el griego, tenían un amplio conocimiento intelectual. Pero también nos narra que este hombre era poderoso en las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Recuerden que hasta este momento el canon no estaba cerrado, y cuando se refiere a Escrituras está hablando de todo el Antiguo Testamento al cual ellos tenían acceso. Así que Apolos era un hombre brillante en su formación intelectual, pero con un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Pero además contaba con algo especial, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, con mayúscula. Este hombre formado en Alejandría por la providencia del Señor, con un amplio conocimiento del Antiguo Testamento, había recibido instrucción acerca del camino de Jesucristo, del Señor, del Kyrios, del que gobierna sobre todas las cosas.
Pero este hombre, aparte de su buena formación, miren las características que tiene. Un hombre de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Nota usted lo que Lucas está mostrando? Este es un gran instrumento, pero tenía un pero. Su denuedo era admirable, pero su conocimiento necesitaba ser pulido y organizado. Apolos muestra que era un hombre, a pesar de sus credenciales, supremamente dócil y enseñables. Nos narra este texto que este hombre estaba enseñando con fervor, predicaba con esmero y con diligencia. Apolos muestra cómo el Señor inclina el corazón de un hombre para dar a conocer el reino de Dios donde Él quiere y como Él quiere. Es muy probable que en Pentecostés, cuando hablaron en otras lenguas, habían personas de Egipto. Y estas personas que escucharon el evangelio en su propia lengua, viajaron a Alejandría y hablaron el evangelio que fue predicado en Pentecostés. Y de ese evangelio predicado en Pentecostés que llegó a Alejandría, este hombre Apolos escuchó su enseñanza. Y cuando escuchó su enseñanza, su corazón fue encendido a hablar de ese Jesús del que había escuchado. Pero su conocimiento todavía era incompleto. Faltaba doctrina en su conocimiento. Pero este hombre, al no tener otro conocimiento mayor, empezó a hablar en las sinagogas con denuedo. Pero como Dios organiza todas las cosas en su providencia, y Él pule a sus siervos, Él toma a sus hombres dones y les ajusta las tuercas hasta que estén en sintonía con lo que Él quiere. Miren lo que sucede. Está enseñando en la sinagoga, versículo 26, y le oyeron Priscila y Aquila. Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué importante este suceso, porque esto debe ayudarnos en nuestro caminar como iglesia y en nuestro proceder con hermanos que el mismo Señor levanta. Mis hermanos, Dios puede encender el corazón de quien quiere, como quiere, a predicar fervorosamente su palabra y su verdad. Pero aquellos que Él llama, Él los incrusta en la dinámica de una iglesia local y pone personas sabias que le enseñen. Y si este hombre tiene un llamado real de Dios, tendrá un corazón dócil y enseñable que responderá favorablemente a la instrucción de otros hombres más sabios y más entendidos. Porque si Dios llama a un hombre apasionado, también pone en su corazón la disposición a ser enseñado e instruido. Pero aquellos que dicen tener fervor y pasión por predicar el mensaje, pero dicen no necesitar a nadie que les enseñe y los instruya, ese orgullo y esa altivez son una clara evidencia de que su fervor y pasión puede estar muy lejos de ser un llamado genuino de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Y aunque muchos de esos que son llamados apasionados y con gran denuedo puedan intentar en algún momento resistirse al orden de Dios, pues Dios es poderoso. Y si tiene que usar disciplina, lo hará para encauzar a esos que ha llamado. ¿Cuál era entonces la desventaja de Apolos? Él solo conocía el bautismo de Juan. Juan había proclamado un bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de fe en Cristo Jesús. Aunque Apolos articulaba con fidelidad los hechos acerca de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, no conocía plenamente la operación del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué hicieron estos hermanos piadosos? Salieron a publicar en el periódico de aquel entonces: miren este joven que no conoce las doctrinas con fidelidad, este hereje impulsivo que está predicando de forma incompleta la verdad de Cristo. ¿Qué hizo Aquila y Priscila? Ridiculizaron al hermano públicamente por las debilidades de su enseñanza. ¿Menospreciaron las habilidades que Dios le entregó a este hombre? No. Hicieron lo que todo cristiano sabio y piadoso debe hacer cuando identifica un error o falta de conocimiento en alguien que está enseñando. Lo llamaron aparte. Ese llamarlo aparte literalmente traduce que lo llevaron a su casa y le mostraron aquellas cosas acerca de Cristo y el Espíritu Santo que él desconocía. Pero ¿qué nos muestra acerca de Apolos? ¿Se levantó y dijo, no me interesa? No, mis hermanos, ojo con esto. El conocimiento de la doctrina sin denuedo y fervor produce iglesias frías y poco apasionadas. Pero denuedo y fervor sin conocimiento produce iglesias sin fundamento que tarde o temprano se vendrán abajo. Apolos tenía fervor, tenía pasión, pero su conocimiento necesitaba ser afinado. Porque no es suficiente el denuedo, el carisma, el fervor y la pasión en un misionero o en un siervo de Dios. Ese fervor, ese celo y ese denuedo tiene que estar aterrizado y gobernado por un conocimiento bíblico sólido. Pero un conocimiento sólido sin fervor y pasión es algo frío y apático. Debe haber un sano balance en estos aspectos. ¿Y quién lo provee? El Señor. ¿Quién pone el denuedo, el fervor y la pasión en un siervo? Dios. ¿Quién enseña y corrige la doctrina en el fervoroso apasionado que Dios llama? La iglesia. ¿Ven el orden? Dios pone las cualificaciones internas, pero la iglesia es la que enseña en doctrina. Mis hermanos, aunque los institutos bíblicos y los seminarios son útiles para la formación académica de un misionero o de un pastor, los seminarios no producen pastores. Los pastores los produce es la iglesia. Es que estuve en un seminario 5 años y tengo el título de pastor. Pues ve y pide que te devuelvan la plata, porque un seminario no da títulos pastorales. El llamado pastoral se da en una iglesia. Es la iglesia la que forma en doctrina. Es la iglesia la que pule el conocimiento de su pueblo. Con sabiduría, con humildad, sin avergonzar y sin dañar. Y permítame, abro un paréntesis grande y tómenlo ya como aplicación. Tal vez este es un tiempo donde muchas personas con denuedo y pasión están queriendo hablar de Dios y lo están haciendo con algunos vacíos en su doctrina. En lugar de tratar de ridiculizarlos o menospreciarlos, con sabiduría acerquémonos y ayudemos a corregir lo que se tiene que corregir. Que si ese llamado es legítimo y es del Señor, el corazón de estas personas responderá de manera dócil y serán enseñadas. ¿Qué más nos muestra entonces este texto? Que luego de solucionar el problema de este instrumento, miren lo que pasa en el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, es decir, Apolos, los hermanos le animaron. Recuerden que la capital de Acaya era Corinto. Él quería ir a Corintio, donde Pablo ya estuvo enseñando, y él lo hace. Y recuerdan que más adelante se da un conflicto entre, es que nosotros somos de Apolo, no, nosotros somos de Pablo. En este momento, ¿qué hace Apolos? Muestra su deseo de ir a Corintio. Pero ¿qué hacen los hermanos? No, tú no debes ir, no estás listo, te falta mucho.
No, miren lo que hacen. Corrigieron en privado. Esto es algo que no sucedió en unas cuantas horas. Los eruditos concuerdan en que esto tomó días. Y lo animaron ¿a qué? Escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Qué está diciendo este texto? Que él quería viajar a seguir predicando como rueda suelta. Pero ¿qué hizo Aquila y Priscila? No, mi hermano, este no es el orden. Vamos a escribir a la iglesia que ya está en Corinto para que tú viajes a esta iglesia local, te articules al cuerpo que el Señor está levantando y sirvas en este cuerpo. ¿Y qué hizo Apolos? No, mis hermanos, es que yo quiero abrir una iglesia con una genética distinta. Yo tengo un llamado diferente al de Pablo. Mis hermanos, la iglesia no es de Pablo ni es de Apolos, la iglesia es de Cristo. Y este corazón fervoroso, apasionado, pero dócil y enseñable, llega a la iglesia de Corinto. Y dice el texto que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Cuando las cosas se hacen en el orden que Dios lo establece, aquellos que enseñan se verán beneficiados al ejercer la tarea comisionada, pero aquellos que son enseñados crecerán de manera sana y sólida a través de los hombres dones que Dios ha provisto a la iglesia. ¿Y por qué fue de provecho? Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo es el Mesías prometido. Inmediatamente el efecto de la corrección doctrinal se vio y no disminuyó su fervor y pasión. Ahora esta espada era más afilada, porque ahora entendía la dimensión de este glorioso Mesías, de este precioso Cristo, Señor y Salvador. Mis hermanos, el fervor y la pasión sin conocimiento no da frutos que perduren en el tiempo. Son meras nubes vacías arrastradas por el viento. Pero un corazón apasionado, acompañado de una doctrina fiel a la Escritura, que conozca en gran manera la belleza de Cristo, será una espada afilada de mucho provecho para la iglesia, para que muchos crean y los que crean sean afirmados en su fe. Así que podemos terminar diciendo que un hombre con denuedo y pasión con Cristo, con un corazón dócil y enseñable, con sólido conocimiento de la Escritura, es un útil y excelente instrumento para el avance del reino. Oremos por siervos apasionados, pero que su pasión y fervor esté sometida a la verdad de la Escritura. Por hombres apasionados, pero con corazones dóciles y enseñables, que no estén enceguecidos por su propio orgullo y que piensen que no necesitan de otros para aprender. Por hombres apasionados con conocimiento sólido de Cristo, que se sometan a la iglesia local y que sirvan a los intereses de Cristo y no a los intereses particulares. Así que esta sección nos permite concluir varios aspectos de aplicación. Primero, Dios es quien llama, pero en la iglesia del Señor es donde son formados y pulidos aquellos que son llamados. Dios es un Dios de orden. Los seminarios no forman pastores, la iglesia forma pastores. La pasión y el fervor no es más importante que el conocimiento fiel de Cristo. Estos dos son amigos inseparables. Si un hombre no es capaz de sujetar
sujetarse con un corazón dócil a la autoridad de la iglesia local y a ser enseñado por hombres más sabios, no está en capacidad de ejercer autoridad sobre otros. Quien no se sujeta a una autoridad bíblica jamás podrá ejercer autoridad bíblica sobre otros. Jamás. Pablo nos enseña que las misiones desgastan nuestro cuerpo, pero el Espíritu Santo aviva el fuego y la pasión de sus siervos para dar su vida por completo por la extensión de su reino. No todos tendremos al final de nuestra carrera las heridas de Pablo. No todos tendremos la elocuencia, el fervor y la preparación ni de Pablo ni de Apolos. Pero que con la medida de gracia que el Señor nos ha dado, cuando Él venga a nuestro encuentro, estemos dando todo por Él y para Él, para su gloria y para su honra. Unos irán a las naciones, ya lo hemos visto. Otros seremos completos desconocidos en las naciones. Pero que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él ordenó para cada uno de nosotros en la iglesia local. Hermanos, sin Cristo no hay salvación y sin iglesia no hay cristianismo real. Estas dos cosas deben estar claras. Mi querido amigo, no sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu situación, pero este texto deja algo claro. Hay hombres que dieron su vida por hablar de un tal Jesús llamado el Cristo, el Mesías prometido. ¿Y por qué dieron su vida? Para dar a conocer a este Mesías a otros. Porque vivieron en carne propia el dolor y el terror de la esclavitud del pecado, pero también experimentaron la libertad inigualable que da el Evangelio de Cristo. Hoy, con ese mismo amor y con ese mismo fervor que Pablo y Apolos predicaron de Cristo, hoy te predicamos a ti. Solo hay un camino, solo hay un Salvador, solo hay un Redentor. Y es Jesucristo. Ni Buda ni Mahoma resucitaron de su muerte. No hay ningún otro a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Solo Cristo salva y perdona. Y por muy cómoda que sea tu vida hoy, sin Cristo, el final de tus días será la terrible condenación. Si el Señor te ha permitido escuchar su palabra, responde con docilidad, reconoce tu incapacidad y pídele a Cristo que te salve. Necesitas una iglesia local. Cristianismo separado de una iglesia local es imposible. Sí, hay iglesias imperfectas, todas lo son. Pero debes buscar una iglesia lo más cercana a la palabra de Dios. Pero no puedes buscar a Dios solo. Necesitas un cuerpo. Necesitas hermanos sabios y piadosos que te ayuden a conocer el Salvador. Y Dios quiere que no solo seas salvo, no solo seas santificado, sino que seas hecho un siervo de Dios para dar a conocer a muchos el único camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, qué gran tarea tenemos. Que el Señor nos ayude a que de esta iglesia salgan muchos Apolos, muchos Pablos, y que todos nosotros con amor, con paciencia y de forma dócil enseñemos a aquellos que los necesitan. Y en lugar de andar dañando a aquellos que tienen algunos vacíos doctrinales, estemos orando para que el Señor nos use y podamos corregirlos. Pues lo que salva es Cristo,
solo Cristo, por Él y para Él. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo y gracias por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros. Pues yo tengo que incluirme en la lista de aquellos que un día creyeron que no necesitaban de una iglesia local, que ya no valía la pena buscar una iglesia porque todas eran demasiado pecadoras para un hombre tan santo como yo. Pero un día me mostraste mi verdadera condición y entendí que era el más terrible pecador y que te ofendí al burlarme de tu amada y hablar mal de ese precioso pueblo por el que te entregaste para redimirlo y salvarlo. Gracias, Señor, por la misericordia que tuviste, porque te ofrecí fuego extraño como Nadab y Abiú. Quise hacer las cosas a mi manera, quise ser una rueda suelta, pero tuviste compasión y pusiste en mi camino, Señor, hermanos piadosos que con paciencia y con amor corrigieron mi error, siguen ayudándome en mis vacíos doctrinales, me ayudan a crecer en pasión y fervor por ti. Y así como tuviste compasión de mí, te ruego para que muchos acepten con alegría la corrección y la instrucción, para que puedan ser instrumentos afilados para el avance de tu reino. Gracias por la iglesia local y porque entre más estudiamos Hechos de los Apóstoles, entendemos el orden que has establecido para la iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,